Si tuvieran la oportunidad de tener una runa que les diera poderes así como medio especiales, no tan increíbles, pero sí con su toque interesante, así como fuerza, resistencia, velocidad o puede que curación, nada muy increíble, así como no recuperar un brazo después de que te lo hayan cortado o super fuerza, sino cosas un poquito más normales, ¿cuáles tendrían? Yo personalmente es probablemente uno de los que menos relevantes es ahora en nuestro estilo de vida, pero siempre me ha llamado la atención el de resistencia. Entonces, déjenme abajo en los comentarios cuál runa les gustaría tener a ustedes. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, el día de hoy, evidentemente, de lo que vamos a estar hablando va a ser de las runas, pero no runas estilo Shadowhunters, no runas estilo ese tipo de cosas, sino las runas como originales dentro de la historia de la humanidad, que se conoce así específicamente al alfabeto germanoparlante, o sea, el alfabeto de la lengua de, por ejemplo, los vikingos, los grupos nórdicos, los rus y todo eso, es estas runas, las letras que componían su alfabeto. La primera evidencia de estas letras se encuentra en el año 160 de la era común, y todo eso abarca hasta el siglo XI también de la era común, evidentemente. Y estos son solo evidencias, no es como que únicamente hayan estado dentro de ese periodo, sino que puede que hayan estado antes y puede que hayan durado después, pero no hay evidencia tan rica que demuestre que haya estado antes y después de esas fechas. Las runas empezaron como con la idea de ser talladas en madera y en hierro. Evidentemente se podrán ver o dar cuenta que pues madera y cualquier metal era así como partes de las cosas más importantes dentro de la indumentaria vikinga. Por ejemplo, la madera para los barcos y los escudos, el metal para las armas, evidentemente. Entonces estas runas podían tener como ciertas de las cosas eran: uno, alfabeto para pues contar sus historias, contar las cosas que necesitaban contar, y segundo, que sí tenían algún tipo de creencia de tener algún poder específico, ciertas runas y todo eso. Una de las cosas interesantes de todo esto es la lectura. Evidentemente son símbolos bastante diferentes a los que conocemos actualmente. Hay unos que son similares, hay otros que son muy diferentes. Entonces lo curioso es ver que la lectura de las runas ha sido lo que más ha diferido de cuando empezaron siendo runas, justamente ahora que ya son letras. Cómo ha cambiado todo eso, porque los pueblos germánicos pasaron de usar estas runas al alfabeto que usamos nosotros o al cirílico ruso, pero en ambos se lee horizontalmente de izquierda a derecha. En cambio, el alfabeto rúnico se leía de arriba para abajo. Habían veces que tenía como una rama que se partía del curso normal de la palabra, frase. Entonces eso es algo de hecho muy interesante que me parece curioso y me gustaría investigar de qué es lo que hace que ciertas culturas decidan tener la lectura de sus alfabetos de arriba para abajo en vez de horizontalmente, porque las runas tenían una lectura bastante libre, porque no solo, o sea, era vertical, tenía la posibilidad de ser ramas, incluso podían aparecer ciertas veces en las que las runas estaban horizontalmente. Eso casi nunca pasaba, pero podía pasar. Y la diferencia es que no tenía como estipulado así como completamente como norma de qué lado a qué lado se tenía que leer, si tenía que ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Podía ser de cualquiera de los dos, pero como los símbolos no son simétricos, cuando se leía de un lado para otro, la letra estaba como por ejemplo de esta forma, y cuando se leía al revés, la letra estaba de esta forma. Entonces así se podía saber, pero no tenían justamente algo
que dijera siempre se va a leer de este lado para este otro, sino que simplemente era como digan las letras, así hay que leerlo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que es un alfabeto fonético, es decir que las figuras o las runas, cada uno de los símbolos representa un sonido. Nosotros en el español no utilizamos un alfabeto fonético, al menos no la mayor parte de veces, porque tenemos ejemplos como la G, que se pronuncia diferente a pesar que el símbolo sea el mismo, y cosas por el estilo, por lo que nuestro alfabeto no es completamente fonético, pero en este caso sí era fonético, entonces la letra o el símbolo representaba únicamente un sonido. El origen de las runas es una cosa que nadie sabe realmente con certeza de dónde viene. Em, Tampoco es muy probable que simplemente haya aparecido de la nada. Ese tipo de cosas normalmente nunca pasa. Siempre hay algo que produce que aparezcan. Una de las teorías es que fue una copia o una adaptación de las letras griegas. Se cree eso simplemente porque sabemos que hay evidencia de vikingos o grupos nórdicos germánicos en la zona griega, entonces puede que esas personas hayan visto el alfabeto y hayan decidido que pues sí tiene sentido, hagamos nosotros uno para nosotros, para nuestra lengua, y así vamos a hacerlo. De ahí hay una explicación del origen un poquito más graciosa, que es la explicación mitológica, que dice que o cuenta la historia de Odín, el dios como padre de la mitología nórdica, recibió el conocimiento de las runas después de haberse sacrificado él a sí mismo, o sea, Odín se sacrificó en honor a Odín, colgándose del árbol del viento durante 9 días y 9 noches sin tomar nada, sin comer nada, y cuando bajó pues simplemente tenía el conocimiento de las runas solo así por así. Las runas han tenido, bueno, el alfabeto, para dejar de llamarlo como el alfabeto rúnico, se llamaba Futhark. Pasó por, como todas las lenguas, pasó por un montón de evoluciones. Pasó de ser el viejo, al joven, al anglosajón, al medieval. Entonces en cada una de estas pues se iban incluyendo letras que iban necesitando. Se iban cambiando ciertas pronunciaciones a palabras, ciertas conjugaciones de letras. Y todo esto eventualmente evoluciona para ir creando las primeras nociones del inglés. O sea, ciertas palabras del Futhark pasaron a ser palabras inglesas. No me digan que ese anuncio había estado pasando por ahí mucho tiempo y yo no me había dado cuenta. Unos ejemplos de estas como transformaciones del Futhark al inglés, que por cierto Futhark puede ser Futhark con O con A, Futhark. Uno de estos ejemplos es en el Futhark anglosajón, en el que pronunciaciones como need, o no sé cómo se pronuncia realmente porque no hablo esos idiomas, pero N, Y con 2 puntitos y D pasó a ser el need inglés, que es need de necesidad, igual que is pasó a ser ice, hielo. Entonces así fue como se fue formando el inglés, el idioma inglés. También las runas pues evidentemente no se quedan solo como en ese periodo de tiempo, sino que como siempre todas las cosas sirven para inspirar cosas a futuro. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, las runas élficas y todo eso son obviamente inspiradas en el Futhark. J.R.R. Tolkien tomó muchísima inspiración de la cultura nórdica. Entonces, no solo en esto, sino prácticamente todas las runas que encuentran en todos los lados son inspiradas probablemente en las runas nórdicas, en el Futhark. Entonces sí, pues esto es como un poquito una breve explicación de qué fueron las runas. Evidentemente, cada periodo, cada evolución del Futhark tiene como su historia, sus variaciones. Tiene su historia, sus variaciones y todo eso, pero eso ya es algo un poquito más tedioso que pueden leer ustedes abajo en el link o los links, depende de cuánto ponga. Abajo en la descripción pueden leerlo ustedes por su cuenta, yo solo les estoy dando como una ligera introducción, pero nada, ya saben que yo no sé nada, por eso tienen que ver las fuentes abajo. Pero sí,
hagan el favor de que si les gustó el video, denle un like, pero así yo me puedo enterar que les gustó. Déjenme un comentario, cualquier cosa que se me haya pasado, cualquier comentario que ustedes quieran hacer sobre el tema o de cualquier cosa. También suscríbanse a ver si en el próximo episodio pues digo algo con un poquito más de coherencia, porque al final yo no sé nada, entonces tal vez en el próximo haya aprendido algo y ahí podrán verlo si se suscriben. Pero nada, hasta la siguiente.